¿Me alcanzan a oír, hermanos? Sí, hermano. Escuchamos. Gracias, hermanos. Le doy gracias a Dios por todos ustedes que me han permitido de compartir la palabra de Dios en un estudio personal. Voy a batallar para encontrar palabras sencillas que podamos entender, pero sí le voy a hacer la lucha. Estoy en un tiempo de despertar con este estudio. Estoy despertando más bien, no nomás lo que es la humanidad, sino lo que es uno mismo. Aquí hay mucha culpa en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que está en el capítulo 53. No lo quiero quitar de su contexto. Me he ido para atrás varios capítulos, para enfrente varios capítulos, y no noto un gran cambio. Algo difícil, pero no noto un gran cambio. Yo pienso que es parte de la consolación de Israel, y de esa consolación, nuestra consolación también va a venir. Nos quedamos la semana pasada en el versículo 10. Habíamos leído todo el capítulo y luego 4 versículos del capítulo 52. Y empezamos a hacer un poco de comentario, pero no me atoré, sino que quería aclarar que el que está recibiendo este mensaje es el culpable por la muerte de este siervo, que es Israel. La rebelión de nuestro pueblo él ha cargado Dios sus pecados a esta persona. Es el pecado de Israel. Nosotros entramos después, ya que nos damos cuenta que nos hace maravilloso y grande y misericordioso nuestro Dios, y nos tira de rodillas para darle gracias a Dios que hizo esto, porque sin esto no tuviéramos esta gran esperanza. La palabra ahí en el versículo 10 sale fuerte, pero vamos a tener que ir al Nuevo Testamento para mirar cómo se cumplió esto, y que no es una cosa que Dios agradó hacer, sino que era necesario y era aún parte del consejo eterno de Dios. Le dolió a él, le dolió a Jesús y le dolió a Israel, como se dio cuenta. Pero ahí en el versículo 10 dice: Jehová quiso quebrantarlo. Como que no vamos a poner una palabra ahí como que le agradó a Dios, o que le dio gusto hacerlo, o que ha estado desesperado para hacer esto, quebrantar al siervo. Ahorita no sabemos que el siervo es el mismo Dios. Eso se va a saber después. Es como un misterio que se va desarrollando. En el capítulo 26 de Mateo, ya en los últimos días, las últimas horas antes de que lo arrestaran, fue a hacer una oración Jesús al Padre. El versículo 37 de Mateo capítulo 26, los apóstoles están acompañando, especialmente Pedro, Juan y Jacob, están acompañando a Jesús aquí en el versículo 37, y le dice: tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En el versículo 10 del capítulo 53, tenemos a Jehová observando esto que está sucediendo aquí en los últimos días de Jesús. Jesús está pidiendo al Padre que si hay otra manera que se pueda cumplir esto, que sea, pero no mi voluntad, sino la de él. Y Jehová sabe que se tiene que hacer, por eso dice: quiso quebrantarlo. De nuevo, si vamos a Marcos capítulo 14, lo mismo, pero
en diferentes palabras. Marcos capítulo 14, del versículo 34 al 36. Dice Jesús, las mismas personas, a Pedro, Jacobo y Juan. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. No quiere beber esa copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ya en un tiempo atrás hablamos de lo que es la copa. Y la copa normalmente en aquel tiempo es algo amargo que tenían que tomarse las naciones. Y aquí se usa como la copa de sufrimiento. Si es posible que se pueda arreglar sin tomar esta copa, quisiera que se fuera así, pero no se va a hacer de esa manera. Y luego en Lucas capítulo 22, en las palabras de Lucas, él fue a buscar esta información y quizás habló con los apóstoles y, y ellos le contaron, mira, estuvo de esta manera aquella noche. Fui, fui yo y me acompañaba eh, Juan y Jacobo. Y nosotros oímos estas palabras y se la dieron a Lucas y Lucas la escribió. Quizás fue de otra manera, quizás otros le dijeron esto, pero Lucas nos escribe de esta manera, 22:42. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Versículo 43 está interesante. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esto es de parte de Jehová, para que le dé ánimo y que lo fortalezca para, para cumplir el perdón de los pecados, para que sea expiación. Para eso entró al mundo. Dice ahí, en la segunda parte del versículo 10, Jehová quiso quebrantarle sujetándole a padecimiento. Los que están oyendo esto por primera vez y de aquí en adelante, hasta que no sucedió, no creo que hubo persona que entendió, aunque está claro para que cuando estuviera sucediendo esto, alguien podría decir, esto se está cumpliendo de lo que dijo Isaías, pero no creo que hubo persona que alcanzó a entenderlo, aún cuando se le explicaba claramente y cuando le decía a Jesús, tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir y luego me levantarán al tercer día. Aún así, no pueden entender. Y eso me duele que nosotros, la humanidad, seamos tan rebeldes a la palabra de Dios, que se nos puede hablar claro y la podamos rechazar. En el, uh, en el principio del capítulo 53 dice algo maravilloso el profeta. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y yo me relacioné este anuncio con el rescate del cautiverio. Eso fue una cosa increíble, pero aún así queda aquí. ¿Quién va a creer algo tan maravilloso que Dios nos va a salvar a su pura palabra? ¿Y a quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ha ayudado a todo Israel, pero nadie lo entiende cuando está sucediendo enfrente de ellos. Hay otra escritura que a mí se me hace que nos va a aclarar estas cosas en Juan capítulo 12. Y ahí empieza con la escritura, ¿quién ha creído el anuncio? Pero si usamos el estilo de estudio, alguien hace un comentario y nos dice, lo puedes revisar en tal escritura, y vamos allá a esa escritura y nomás leemos ese versículo, no alcanzamos a entenderle. Pero aquí está en Juan capítulo 12, versículo. Ahí estoy en Lucas.
Juan. El versículo 38, nomás para dar a entender cómo nosotros estudiamos la palabra de Dios. No hay como la lectura. Dice ahí el versículo 38, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto lo leímos allá en el 53.1. ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Segunda parte. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con los corazones y se conviertan y los sane. Había hecho mucho énfasis en el principio del estudio hace como un año, de que cuando Isaías se entregó al Señor, porque el Señor preguntó y dijo, ¿quién vamos a enviar? Y el profeta mismo se ofreció y dijo, envíame a mí, aquí estoy, yo voy. Entonces ve y habla con este pueblo y, y les dice, ségale los ojos, endureceles el corazón y tápale los oídos. ¿Y cómo va a hacer eso Isaías? Sino que diciéndoles la verdad. Y la verdad no va a caer bien, vamos a cerrar el corazón, vamos a cegar nuestros ojos y vamos a tapar nuestros oídos. Increíble que Israel sea de esa manera, pero así somos nosotros. Aquí en capítulo 12 de Juan, vamos a mirar algo interesante, para nomás entender de que aún se les pueden estar explicando las cosas claramente con palabras que se pueden entender y no van a creer. Esto, hasta que no viene después, entonces ya vamos a decir, ahora sí entiendo. En el capítulo 12, si lo que quiero leer todo el capítulo 12 de Juan, estamos hablando de los últimos días de Jesús en la tierra. Versículo 1 del capítulo 12 de Juan. 6 días antes de la Pascua, sabemos que Jesús murió en la Pascua, estamos hablando 6 días antes de su muerte. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía. Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Aquí está uno que había muerto y había resucitado a los muertos. Ahí está presente con ellos, está comiendo. Un testigo que puede decir, yo había muerto. Y las hermanas pueden decir, hermano había muerto y resucitó a los muertos. Este hermano que está aquí con nosotros, Jesús, este profeta, lo levantó de los muertos. Más claro no puede estar. Pero aún así, nos podemos cerrar. Se nos puede ir el conocimiento. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no se fue? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí está un apóstol, en la presencia de un profeta que se ha manifestado, que sabe leer los corazones de los hombres. Y aquí está uno de ellos que es un ladrón y se está quejando. ¿Estaremos tan ciegos así? Yo pienso que la humanidad, si no está bien entregada, nos cegamos fácil. Déjala para que para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado los muertos. Quizás querían venir a preguntarle, ¿sucedió esto? ¿De veras? Sí, este hombre me levantó de los muertos. Ahí está ahí está la resurrección. Pues los principales sacerdotes acordados dar muerte también a Lázaro. Por causa de él, muchos de los judíos se apartaron y creían se apartaban y creían en Jesús.
El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras, salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Rey de Israel. Y halló Jesús un asno, y montó sobre él. Y como está escrito, no temas, hija de Sión. Ahí quiero parar. Hija de Sión, la he mencionado muchas veces en la reconciliación de Jerusalén, la reconciliación de Sión, la venganza de Dios por Jerusalén. Y es una frase que el judío lo tiene clarito. No temas, hija de Sión. O sea, no temas, Jerusalén. No temas, moradores del pueblo de Dios. He aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de alto. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Todo esto se está escribiendo, incluyendo Juan, que es el autor. Él estaba viendo estas cosas y las estaba viendo claras y estaba mirando las cosas, cómo estaban sucediendo, pero no las entendía. Así quizás miramos Isaías capítulo 53, algo que, que quizás sorprendió al profeta, como diciendo, me vino una visión bien dura, bien difícil. Ahí va a escribir. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Ellos también muchos de ellos uh, son testigos de las señales de Jesús. Y luego en el versículo 20, había ciertos griegos, entre los que habían subido a adorar la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Lo está diciendo Juan después de que sucedió, pero ha llegado el tiempo que sea glorificado, va a llegar a la muerte. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Yo no sé si en nuestros tiempos quizás hay muchos que no entienden cómo trabaja esto el versículo 24, pero en aquel tiempo los más pobres trabajaban la tierra y saben cómo funciona eso. Si una semilla de trigo brota, se muere, se abre, una parte se va para abajo a hacer raíz, y otra parte se va para arriba, pero esa semilla se muere, pero con el tiempo va a dar más fruto. Entonces Jesús se está refiriendo que Él es la semilla, que va a morir y va a dar fruto. Eso ellos pueden entender más o menos el símbolo, pero no entienden que Él es el que va a morir y el que va a dar fruto. Y que el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Ahí, nosotros sabemos que en Mateo capítulo 5 se desarrolla bien este sentido de una entrega completa. Y es el peito más grande que tenemos nosotros en el versículo 25. El que ama su vida, el que le gusta su vida, el que no quiere soltar su vida a servir al Señor, la va a perder. Es como algo muy difícil que están en palabras claras, pero no la vamos a recibir, porque es nuestro sistema. Y si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Versículo 27. Y eso lo conectamos con el capítulo 53 de Isaías. Ahora está turbada mi alma.
¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esto. Todo el propósito del nacimiento, del cuidado, del entrenamiento de esta persona que nosotros conocemos como Jesús, pero a ella no se conoce, a ella se conoce como un siervo que es de Israel, que Dios le va a cargar a él todos los pecados del pueblo de Israel. Él sabe que para eso ha venido y le dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros, para que quede grabado, que la gente ha oído, para que pueda hacer sentido de la profecía. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Todo esto va a estar sucediendo y se va a ir desarrollando el tiempo. Ahorita nomás está hablando Jesús, pero a oídos que están cerrados, no tienen el conocimiento. Y es la fuerza del conocimiento de la palabra de Dios. Es la fuerza de nuestra fe, el creer en lo que está escrito. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía eso dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. Y sí es cierto, la ley va a decir que Cristo permanece para siempre. Y hasta la fecha, Cristo permanece. Y la enseñanza era la interpretación de que cuando Él se va a sentar en el trono de este reino nuevo que va a llegar, ahí va a estar sentado el Cristo. Permanece Él para siempre en ese reino que es para siempre. Esa era la gran esperanza de Israel, pero no sabían cómo sigue desarrollar. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Y cuando dice que el Hijo del Hombre sea levantado, ellos tienen una referencia de lo que es el hombre sea levantado. Porque en el tiempo de Moisés, cuando Dios los castigó con serpientes y se estaba muriendo la gente, Dios le dijo a Moisés, quiero que pongas una serpiente de bronce y la pongas en un madero y la levantes para que la mire la gente. Y está levantada la serpiente para que la gente que pica la serpiente pueda mirar y sanarlo. Ellos ya tienen referencias, ya tienen. Cuando dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Es una muerte colgado en un madero. Y lo preguntan, ¿quién es este? El Hijo del Hombre. Versículo 35. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. La palabra de Dios nos protege porque nos identifica el camino que está derecho. Entre tanto que tenéis la luz, creer en la luz, para que seas hijos de luz. Versículos, la segunda parte del versículo 36 está increíble, pero es una realidad. Es una realidad para nosotros, nuestra capacidad de mirar con los ojos y no entender y rechazar. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de lo que había hecho, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible? Si yo miro un milagro, tengo que responder. Nos engañamos. La palabra de Dios está más fuerte que un milagro. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestra anuncio? Era para que todos creyeran por tantas señales que se hicieron. Pero así como el profeta pregunta, Señor, a pesar de todo el anuncio de paz, el regreso, el perdón de pecados, ¿quién lo ha creído, Señor? Algo que
que están las señales, se miraba en el regreso, porque se miraba en el decreto. De repente Dios le habló al jefe del mundo, que era Ciro, y hizo un decreto que Israel, tu Dios está librado. ¿Quién va a creer eso? Pues ahí está el decreto de una persona que se te puede creer de todo el mundo. Aquí se usa para la referencia de todos los milagros de Jesús. A pesar de todos los milagros, ¿por qué no cree la gente? Y eso me da a mí entender de que, así como lo estaba escribiendo el hermano Mario cuando estábamos estudiando el capítulo 6 de Noé, que si la gente no tiene guía, desde la juventud se va a guiar por el camino malo. No va a buscar el camino bueno, porque no hay guía. Pero si hay guía, sí puede encontrar el camino bueno. Pero aún así está difícil por nuestra naturaleza. Desde, desde jóvenes escogemos ese camino malo. Dice ahí en el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ahí, ahí podemos dejar nuestra mente que se desarrolle para cualquier lado. Aquí Juan está hablando de que Isaías dijo esto cuando vio la gloria de Jesús. No vio la gloria de este hombre que se llama Jesús, vio la gloria de aquel siervo que va a venir. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló cerca de él, habló cerca de este siervo. Miramos allá en el capítulo 53. El contexto nos está diciendo de un siervo que va a venir. Y nosotros, porque estamos acá en el Nuevo Testamento, sabemos que ese mismo siervo es el que se habla del mismo profeta en Isaías capítulo 7, versículo 14, cuando dice, un niño va a nacer de una virgen. Nosotros hacemos esa conexión. Ellos no creo que hicieran conexión. Y cuando miramos en, uh, en Isaías capítulo 11, que se va a levantar un tronco de la semilla de Isaías, que Isaías era el padre de David, un tronco de David, también es la misma persona del siervo que estamos hablando en el capítulo 53. Pero no se mira que hay una conexión. No creo que el profeta entendía todo esto. Pero cuando dice aquí Juan que Isaías vio la gloria, nos podemos imaginar que Dios tiene la capacidad, así como lo hizo con Ezequiel, lo agarró de las greñas y se lo llevó a Jerusalén. Literalmente se lo llevó a Jerusalén para que viera Ezequiel lo que está haciendo la gente de Dios. Él estaba viendo, o sea, lo trasladó como 1000 millas a una parte donde él podía mirar su gente en vivo, cometiendo toda clase de idolatría y toda clase de pecado. Así es que no muy lejos de nosotros posiblemente creer que Isaías en visión lo jaló Dios al futuro. A Ezequiel lo llevó al presente. Esto es lo que están haciendo ahorita sus hermanos. Pero no se la vamos a pasar como una cosa imposible que Dios haya jalado a Isaías y lo haya llevado al futuro, al sufrimiento y la glorificación de Jesús en la cruz. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Y esa gloria se está anunciando aquí en el capítulo 53. Y podemos decir casi, aunque es un comentario, él está mirando esto. Él está mirando que Jehová está cargando los pecados de la gente de Israel, se lo está cargando a este siervo. En el versículo 6, podemos imaginarnos
por medio de los sacrificios que se hacían continuamente. Un judío tiene poquita más oportunidad de que se le pegue el foco, de que puede decir, ya entiendo. Nosotros estamos bastante lejos de entender algo así. Pero si alguien está cerca de entenderlo, es Israel. Y es Israel por los ejercicios de la ley. Y en este momento quisiera mencionar de que los ejercicios no te salvan, pero te ayudan a entender. Te mantienen en un ambiente espiritual. Los ejercicios que hacemos los domingos, como la cena y todo eso, son ejercicios para mantenernos en un estado espiritual. Pero aquí en el versículo 6, una persona en el futuro está observando lo que está sucediendo y quizás esa persona es el profeta. 700 años en el futuro quizás lo trasladó Dios. Dice, todos nosotros los judíos, todos nosotros descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros con el tiempo nos damos cuenta que todo el mundo, pero aquí en su contexto es Israel que se va a sentir con más culpa de los pecados. ¿Qué? Porque ellos tienen un pacto con Dios, tienen los ejercicios y, y se han desviado. No han seguido a Dios como deben de seguirlo. En el, habíamos hablado de lo que tuvo que sufrir Jesús a las manos del sumo sacerdote, a las manos de Herodes, a las manos del gobernador. Y estaba pensando en una cosa que quizás no les va a caer bien, pero tengo que compartir esto con ustedes. Sabemos que la escritura en Isaías capítulo 52, versículo 14, cómo se asombró de ti muchos, de tal manera fue disfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Es casi, podemos decir que su parecer, su apariencia, fue tan disfigurada que no se conocía la persona. Y me pongo a pensar cuando Jesús resucitó de los muertos, sabemos que tenía el corte de los clavos en las manos, porque se les enseñó a tomar. Sabemos que tenía eh, el corte que le hicieron en el costado con sangre y agua. Pero la cara fue reconstruida, el cuerpo ya no se le notaban los azotes. Quizás cuando resucitó los muertos, era una persona bastante disfigurada, pero bastante para poder decir es el mismo siervo que fue crucificado en la cruz. Tengo una escritura aquí en de pasadita, nomás para mirar el contexto del capítulo 53, es un contexto de misericordia, es un contexto de reconciliación, por eso no lo quiero cambiar de contexto, que estamos leyendo desde el capítulo 48 hasta el 52, y luego dice el 53, esta parte, hermano, está todo, es el mismo sentido, es una reconciliación, pero en detalle, es el sufrimiento de un humano. Y yo pienso que cuando entró Juan al mundo, cuando empezó su ministerio, que él, cuando apuntó a Jesús, que venía él para bautizarse, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pienso que Juan sabía exactamente el impacto de las palabras que estaban saliendo de su boca. Este es el sacrificio de Dios. Esta persona que viene aquí a mí es el sacrificio de Dios. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así
Son palabras bien claritas que salen de la boca de Juan. Y yo pienso que, aunque no le va a caer muy bien a Israel, porque ellos no están puestos a sacrificar humanos, sacrifican animales, pero no está muy lejos de su conocimiento. Ellos mismos han sacrificado en su historia, han sacrificado sus hijos a otros dioses. Literalmente sacrificar. Así que no es una cosa que es completamente nuevecita para Israel. Ya lo aborrecían. Simplemente pensar de que ellos van a sacrificar a Jehová uno de los suyos. Pero es exactamente lo que hizo Dios. Dios es que viene a sacrificar. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Voy a pasar por unas escrituras antes del capítulo 53. Simplemente capítulo 48, 18 y 19. Dios hablándole a Israel por medio de su profeta Isaías de lo que quisiera que hiciera Israel, o si hubieras atendido los mandamientos. Fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raíz de mi presencia. Está diciendo, oh, si me hubieran hecho caso, si me hubieran hecho caso. 49, 1 al 3, oírme me amó desde el vientre, Israel. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en mi aljaba. Me dijo, mi siervo eres, porque en ti me gloriaré. Privilegio ser un judío, de tener la palabra de Dios, los profetas, ahí a la mano y no escucharlo. Eso desde allá nos golpea a nosotros ahorita, porque tenemos lo que ellos no tienen, tenemos la palabra bien completita. Aprovechar todo el consejo de Dios, todo el consejo del Dios de los cielos. El versículo 30, 50, versículo 1, dice, así dice Jehová, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual te repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí, por vuestras maldades son vendidos y vuestras rebeliones fue repudiada su madre. Habíamos leído en el capítulo 53 que por nuestra rebelión, este siervo de nuestra gente fue matado, fue usado. Y luego el versículo 53, ciertamente, a pesar de todo esto, a pesar de los pecados, a pesar de la rebelión, ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todos sus padres, cambiará su desierto en paraíso y su soledad en el puerto de Jehová. Se hará ella en alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Claro que está hablando del regreso, pero está conectado con el capítulo 53. ¿Entender? De esta persona que va a llegar y nos va a quitar los pecados, va a llegar en este mismo tiempo, porque todo va indicando para ese tiempo. No sucedió, pero siguen con esa esperanza. Va a venir uno que nos va a quitar los pecados. Y luego en 52, 3, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Ellos no saben que iban a ser rescatados por medio de la sangre de un humano, y ese uno viene siendo Jehová Dios mismo en carne. Es un misterio grandísimo que no creo que en nuestra vida vamos a alcanzar quizás en palabras lo leemos o para entenderlo de tal manera que me está pidiendo todo este hombre, este Dios me está pidiendo todo a mí. Lo podemos leer en palabras claras,
pero no creo que lo vamos a entender. Y necesitamos darnos, animarnos a eso. Y después del capítulo 53, dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Sí, el mismo contexto. Después de que haya sufrido esta persona, después de que haya uh, hecho expiación por el pecado, ya te puedes regocijar, pero no va a suceder hasta mucho tiempo después. Y la última parte del capítulo 53, versículo 12, este símbolo compara al siervo que va a venir, lo compara como una persona grande que ellos pueden conocer, quizás Moisés, Abraham, David, los grandes reyes del tiempo. Dice, por tanto, por lo que él ha hecho, Dios le va a dar parte con los grandes. Nosotros no sabemos medir los grandes, pero Israel sí puede medir los grandes. Nosotros, entre nosotros había varios grandes. Tenemos a Josué, tenemos al gran profeta Moisés, tenemos a David, tenemos a nuestro gran rey Salomón, tenemos grandes personas. Entonces, esta persona va a ser entre ellos, entre los grandes. Y quizás se puede incluir los grandes que reinaron en el mundo, como Caribe, Amanecer, los grandes reyes. Esta persona que va a morir va a tener parte entre ellos. Así la mira un judío. Que va a ser mucho más que eso. Dice ahí que, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Jehová le dar parte a esta persona que sufrió, dar parte con los grandes. Y con los fuertes repartir. Ojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Y eso lo podemos mirar la comparación en Mateo capítulo 15, 28, que son los compañeros que estaban colgados con él en el madero. Y quisiera seguir más adelante, pero le vamos a dar otra repasada al capítulo 53, y especialmente porque quiero mirarla como un israelita que llega a entender lo que he hecho cuando crucifica a Hijo, porque ellos se pueden sentir personalmente culpables por la muerte de este hombre justo que trajo milagros. Y quiero cerrar el estudio con el versículo 8 de lo que hizo la gente en el tiempo de este siervo cuando él llegó. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue la generación que le quitó juicio. Fue la generación que lo ignoró. Fue la generación que no lo estimó. Y fue la generación que puede decir, era uno de los nuestros. Mira lo que hicimos. Porque fue cortado la tierra de los vivientes y la rebelión de mi pueblo fue herido. Puede ser el profeta que está diciendo que la rebelión de mi pueblo, o puede ser Jehová que está diciendo por la rebelión de mi pueblo, él fue herido. O sea, ellos son los primeros en la culpa de crucificar a Dios. Ahí lo vamos a dejar pronto y si quieren hacer críticas, preguntas, a ver si las puedo contestar. Muchas gracias, hermanos, por